Mi nombre es Concha Gutiérrez. Tengo 76 años y he vivido casi toda mi vida en Ciudad Real, España. Trabajé durante 35 años como profesora en un internado solo para niñas, gestionado por una orden religiosa. Y hoy he decidido contar lo que vi allí dentro. No es por vengarme, ni por inventar nada, solo para mostrar que hay cosas que la gente prefiere no ver y que siguen ocurriendo, aunque nadie hable de ellas. Si crees que un internado es un lugar seguro, con orden, disciplina y respeto, tal vez sea porque nunca has vivido allí dentro, porque quien lo ha hecho sabe que las reglas esconden mucho más de lo que muestran. Quien entra, obedece. Quien pregunta, desaparece. Y quien ve, fingeña que no ha visto nada. Yo no fingí siempre, pero tampoco fui lo bastante valiente para enfrentarme a nadie. La primera vez que entré en aquel edificio tenía 23 años. Era 1972. Me recomendó una prima que conocía a una de las monjas de la dirección. Acababa de obtener mi título de magisterio y necesitaba desesperadamente un trabajo fijo. Cuando me llamaron para ser profesora de historia en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, acepté sin dudarlo. El edificio era antiguo, gris, con ventanas altas y puertas pesadas. Los pasillos olían a desinfectante y humedad. Las alumnas ingresaban con edades entre los 7 y los 17 años. Algunas eran huérfanas, otras habían sido dejadas allí por sus padres. Nadie preguntaba por qué, solo se aceptaba y se obedecía. En la primera semana me dieron una lista de reglas. No podía acercarme demasiado a las alumnas. No podía hacer preguntas personales. No podía comentar las decisiones de la dirección. No podía usar ropa fuera del estándar. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, debía contradecir a la Madre Superiora. Se llamaba Sor Magdalena. Tenía una voz baja, un andar firme y unos ojos que nunca sonreían. Pensé que sería solo una adaptación dura, que con el tiempo todo se normalizaría. Pero lo que vi en los primeros meses nunca se me fue de la cabeza. Niñas castigadas por hablar durante la cena, castigadas por escribir cartas a sus padres, castigadas por despertarse tarde o por llorar en su habitación. Algunas se quedaban de rodillas durante horas, otras pasaban el fin de semana encerradas en una sala sin luz. Todo eso lo llamaban disciplina correctiva. Recuerdo a una niña llamada Teresa. Tenía 11 años, pelo muy negro y ojos asustados. La metieron en una celda por haber roto su falda mientras limpiaba el patio. Dijeron que era descuido, que necesitaba aprender a cuidar el uniforme. Estuvo 2 días sin comer, solo agua y silencio. Cuando volvió al aula, apenas podía sostener el lápiz. Nadie comentó nada, ni las profesoras, ni las otras alumnas. Todos fingían que no había pasado nada. Una vez le pregunté a Sor Magdalena si no era demasiado. Me miró como si hubiera dicho una grosería. Dijo que era joven y no entendía, que aquello era necesario para formar mujeres fuertes y obedientes, y que, si no estaba de acuerdo, podía irme. Desde ese día me callé. En los años siguientes, vi a varias niñas desaparecer. De un día para otro, ya no estaban. La explicación era siempre la misma: traslado. Pero ninguna volvía a escribir, ni recibíamos noticias. A las compañeras se les ordenaba no hacer preguntas, y quien insistía también era castigada. Hubo una alumna, Carmen Rivas, que estuvo solo 3 meses. Vino de Galicia, traída por una tía. Era muy inteligente, leía mucho, cuestionaba todo. Un día, en la clase de religión, preguntó por qué solo los curas podían dar órdenes. La madre llamó a sus padres y al día siguiente ya no apareció. Pregunté discretamente a la mujer de la cocina. Solo dijo: esa hablaba demasiado. Aquí, quien habla demasiado, desaparece. Con el tiempo aprendí a evitar problemas. Seguía el cronograma, corregía exámenes, ayudaba a organizar eventos y fingía no ver lo que no podía comentar. Pero dentro de mí, aquello empezó a acumularse. Un peso que no podía borrar, ni en los festivos, ni en las vacaciones. Pensaba: ¿y si fuera mi hija la que estuviera allí? ¿Y si fuera yo? En 1983
Estaba en la sala de profesores cuando una alumna corrió hasta allí, llorando. Dijo que su compañera de cuarto tenía fiebre y no podía levantarse. Fui con ella. La niña, llamada Inés, estaba pálida, sudando frío, con los ojos en blanco. Llamé a un médico. La madre se puso furiosa. Dijo que era una exageración, que las niñas siempre inventaban enfermedades para llamar la atención. Pero ese día no obedecí. Cogí el teléfono de la secretaría y pedí una ambulancia. Fue la primera vez que me enfrenté a la dirección, y casi me despidieron. La niña tenía una infección urinaria avanzada. Estuvo internada 3 días. Cuando volvió, no quiso mirarme a los ojos, como si yo hubiera hecho algo mal. Pero sabía que no era yo, era el sistema. Las monjas lo controlaban todo. La comida, los medicamentos, los horarios, hasta los baños. Las niñas se bañaban con las puertas abiertas, en grupos, sin privacidad. Era parte de la pureza y vigilancia, un término que nunca entendí y nunca acepté. Una vez vi a una niña cubrirse el cuerpo con la toalla y la llamaron pecadora, solo porque tenía vergüenza. También vi cartas siendo rasgadas. Las niñas escribían a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, pero las cartas pasaban por el filtro de las monjas. Si no gustaban, se destruían. Algunas lloraban en silencio, otras dejaban de escribir. Una tarde, entré antes de lo previsto en la sala de la biblioteca. Escuché a 2 alumnas hablando en voz baja. Una decía que no quería seguir allí, que soñaba con escapar. La otra respondió: «No digas eso. Si alguien te oye, te mandarán lejos, y nadie sabe a dónde». En ese momento me di cuenta de que no era solo cosa mía. Las propias niñas sabían que algo no estaba bien, y aún así, seguían, porque no tenían opción, porque nadie allí dentro la tenía, ni ellas, ni yo. Y así, callada, me quedé durante 35 años. Tras el episodio de la niña enferma y la ambulancia, empezaron a vigilarme. No directamente, pero lo notaba. Pasos detrás de mí en los pasillos, miradas demasiado largas de las monjas más antiguas, comentarios sueltos sobre lealtad a la misión. Empezaron a darme menos responsabilidades. Me quitaron la coordinación de las clases mayores. Me dejaron solo con las pequeñas. Pensé que sería temporal, pero se volvió permanente. Aún así, no renuncié. Necesitaba el salario. Vivía sola. No tenía marido. No tenía hijos. Mis padres ya habían fallecido. Y a esas alturas, sabía que salir de allí significaba empezar de cero. A los 35 años, ya me sentía demasiado mayor para recomenzar. Así que seguí. Cumplía los horarios. Corregía las tareas. Mantenía la distancia. Empecé a mirar más, pero a hablar menos. Recuerdo claramente el invierno de 1985. La calefacción se estropeó. Las niñas dormían con 2 mantas cada una, y aún así se despertaban temblando. Algunas tenían bronquitis. La más pequeña, Lourdes, tenía 7 años. Lloraba de frío todas las noches. Las monjas decían que era un capricho, que debían acostumbrarse a las adversidades, pero yo sabía que era negligencia. Nadie llamó a un técnico. Las ventanas del dormitorio seguían atascadas. Entraba viento por las rendijas. Una madrugada llevé té caliente a escondidas a 2 alumnas que tosían mucho. Me descubrió una de las monjas novatas, que corrió a contárselo a Sor Magdalena. Al día siguiente me llamaron a una reunión. Allí estaban la Madre Superiora, otra monja de la dirección y una mujer que no conocía, pero que luego supe que era representante de la congregación. Hablaron durante casi media hora. Usaron palabras calmadas, pero cada frase era una amenaza. Dijeron que mi función era enseñar, no alentar rebeldía, que estaba interfiriendo en la formación espiritual de las internas y que cualquier nuevo incidente comprometería mi permanencia en la casa. Salí de allí con un nudo en el estómago. Sentí que, a partir de entonces, cualquier error me sacaría del colegio, pero lo que me retenía no era el empleo, era el miedo de dejar a esas niñas solas. Pensaba, si me voy, ¿quién verá lo que está pasando aquí dentro? En 1987 llegó una nueva alumna llamada Marta.
Tenía 14 años. Era delgada, muy tímida. Venía de Salamanca, dejada por su padre, que dijo que necesitaba trabajar fuera del país. Desde el primer día Marta parecía diferente. No sonreía, no respondía bien. Un día le pregunté si estaba bien. Solo me miró y bajó la cabeza. Después de eso, nunca más habló conmigo. Un mes después, supe que la habían llevado a la sala de la dirección por negarse a ir a la misa de la mañana. Estuvo horas allí dentro. Cuando volvió, tenía un vendaje en el brazo y los ojos rojos. Dijo que se había caído por la escalera, pero la escalera del colegio era de madera, con pasamanos. Nunca vi a nadie caerse allí. En la cena de esa noche, comió sin levantar la vista. Nunca más la vi sonreír. Meses después, desapareció. Decían que la habían trasladado, pero yo sabía que no. Algo había pasado. Y de nuevo, nadie hablaba. Esos desaparecimientos empezaron a pesar en mi memoria. Comencé a anotar los nombres, en hojas sueltas, escondidas entre mis cuadernos de corrección. No era para denunciar, era para recordar. Tenía miedo de olvidar. Niñas como Marta, Teresa, Clara, Inés, todas se esfumaron con la misma excusa. Siempre eran las más sensibles, o las que se negaban a aceptar ciertas reglas. En 1991, una alumna llamada Beatriz me contó que había oído gritos durante la madrugada, provenientes de uno de los pasillos donde estaban las habitaciones de aislamiento. Le dije que no lo comentara con nadie. Insistió. Dijo que tenía miedo, que escuchaba esos gritos más de una vez por semana. Al día siguiente me acerqué discretamente a la lavandería, que estaba al lado de ese pasillo. Me quedé allí doblando sábanas solo para escuchar. Hacia las 9 de la noche, lo oí. Sonidos apagados, como si alguien estuviera llorando y gritando al mismo tiempo. Al día siguiente fui hasta la puerta de la sala usada para castigos. Llamé. Nadie respondió. Abrí despacio. Estaba vacía, oscura. Olía a moho. Pero en el suelo, cerca de la pared, había una toalla enrollada, con algo que parecía sangre seca. Cerré la puerta de nuevo y me fui. No hablé con nadie. Esa fue la regla que comencé a seguir. Observar y guardar. Intenté ayudar a Fontaine a algunas niñas cuando podía. Empecé a dejar notas con pequeñas palabras de aliento. Esto pasará. No estás equivocada. Ánimo. Nunca las firmé. Nunca las entregué directamente. Las dejaba entre las páginas de cuadernos, dentro de armarios o en libros de la biblioteca. Una de ellas, llamada Eva, me miró diferente después de encontrar una de esas notas. Nunca dijo nada, pero empezó a sonreírme discretamente en los pasillos, como si supiera. Pero un día, sin previo aviso, Eva también se fue. La monja responsable de su sala dijo que su madre había ido a buscarla, pero nadie avisaba. Nadie aparecía con maletas. La niña simplemente no volvía del comedor. Esas salidas sin despedida me enfermaban. Era como si las niñas se desvanecieran también de mi cabeza, y empecé a tener miedo hasta de soñar, porque, a veces, soñaba con ellas llamándome, con voces mezcladas, con puertas cerradas, y con la sensación de que podría haber hecho algo y no lo hice. En 1994, entré en la sala de los fondos para buscar material de clase y encontré, en un rincón de la estantería, un cuaderno escondido. Era de una alumna llamada Silvia. Anotaba todo: horarios, castigos, palabras que decían las monjas, pequeños relatos de lo que veía en los dormitorios. Una especie de diario oculto. Lo leí todo allí mismo, de pie, temblando. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo volví a poner en su lugar. A la semana siguiente, el armario estaba cerrado con candado. Nunca más encontré ese cuaderno. Silvia desapareció un mes después. A esas alturas, ya llevaba más de 20 años en aquel colegio. Era una de las empleadas más antiguas. Conocía cada pared, cada ruido, cada mirada, pero aún así, no conocía la verdad completa. Solo fragmentos, pedazos, y nadie allí dentro lo decía todo. Nadie confiaba en nadie. Poco a poco, dejé de hacer preguntas. Empecé a observar aún más, y cada año que pasaba, tenía más certeza de que aquello no era solo un colegio. Era otra cosa.
En 1995, una nueva madre superiora asumió la dirección. Se llamaba Sor Encarnación. Era más joven que la anterior, con modales más firmes, pero también con un tipo diferente de control. No gritaba, no usaba castigos abiertos, solo miraba. Y todos entendían. Bastaba con la forma en que observaba cada detalle para que nadie se atreviera a cruzar el límite. Con ella, el colegio parecía más tranquilo por fuera, pero por dentro, el ambiente era más tenso. Las niñas caminaban aún más en silencio. La biblioteca pasó a estar supervisada todo el tiempo. Hasta los momentos de recreo cambiaron. Los juegos y las bromas fueron reemplazados por sesiones de lectura obligatoria. Todas debían llevar diarios, pero los diarios se recogían cada semana. Decían que era para seguir el progreso espiritual. Yo sabía que no era eso. Algunas alumnas empezaron a mostrar signos de agotamiento. Una de ellas, llamada Begoña, tenía 13 años y, un día, se desmayó durante la clase. Llevaba semanas pálida, caminaba despacio, evitaba hablar. Atribuyeron el desmayo a debilidad. Le dieron un vaso de leche y la mandaron de vuelta al dormitorio. Al día siguiente volvió a la clase como si nada hubiera pasado. Estas situaciones se volvieron comunes. Pequeños episodios que, aislados, parecían normales, pero juntos mostraban que algo estaba ocurriendo. Algunas niñas tenían cambios bruscos de comportamiento. Pasaban de sonrientes a apáticas en pocas semanas. Otras desarrollaban miedos repentinos. Algunas dejaban de hablar casi por completo. Pero nadie decía nada. Nadie preguntaba. Y si alguien se atrevía a comentar, llegaba la respuesta de siempre. Es el proceso de adaptación. Con el tiempo, hasta los profesores dejaron de hablar. Al principio, había un clima de intercambio entre nosotros. Almorzábamos juntos, discutíamos temas pedagógicos, comentábamos sobre las clases. Pero eso cambió. Las reuniones en la sala de profesores se volvieron más frías. Cada uno comía solo. Las conversaciones eran breves. Las agendas siempre administrativas. Nadie hablaba ya de las niñas, como si eso fuera peligroso. Seguía dando clases de historia, pero ya no creía en aquel lugar. Daba las clases como quien cumple un papel. Evitaba crear lazos con las alumnas, porque sabía que, en cualquier momento, podían irse sin explicación. Era difícil mantener el equilibrio. Cuando alguna niña se acercaba, intentaba alejarla con amabilidad, no por frialdad, sino por protección. Tenía miedo de que un gesto equivocado pudiera traer consecuencias. Un ejemplo fue una niña llamada Noelia. Tenía 15 años. Le gustaba la historia. Siempre se sentaba en la primera fila. Un día, al final de la clase, me preguntó si podía quedarse unos minutos para hacer una pregunta. Pensé que era sobre la materia, pero cuando todas las demás salieron, me miró con seriedad y dijo: ¿Alguna vez has sospechado que algo no está bien aquí dentro? Se me cortó la respiración. Miré hacia la puerta. Me aseguré de que estaba cerrada. Y solo dije: «No hagas esas preguntas, Noelia. Puede ser peligroso». Ella sonrió, pero con tristeza. Dijo: «Sabía que diría eso». Cogió su cuaderno y se fue. A partir de ese día, no me miró más a los ojos. 2 semanas después, desapareció. Cuando pregunté a la monja responsable de su ala, respondió: «La familia decidió trasladarla». No insistí. Ya había oído eso demasiadas veces. Las niñas que se iban nunca regresaban. Nunca enviaban cartas. Nunca daban noticias. Poco a poco, fui acumulando esos nombres, esas memorias, como una lista silenciosa que solo yo conocía. Eran decenas. Decenas de niñas que entraron en el colegio y no salieron por la puerta principal. En 1998, un inspector del Ministerio de Educación visitó el colegio. Era algo raro. Prepararon todo a lo grande. Pintaron los pasillos, cambiaron cortinas, ofrecieron un almuerzo especial en el comedor. Algunas alumnas fueron elegidas para dar testimonios. Ensayaron lo que dirían. Yo lo vi con mis propios ojos. Una especie de teatro. Todo cuidadosamente escenificado para mostrar que el lugar era perfecto. Durante la visita, el inspector pasó por mi aula. Lo saludé. Me preguntó cómo era trabajar allí. Respondí: «Es un ambiente exigente». Sonrió. Anotó algo en su cuaderno.
Y siguió. Nada cambió tras la visita. Ninguna observación, ninguna recomendación. Fue como si hubieran pasado por un hotel de 5 estrellas. Ese mismo año, una de las empleadas de limpieza, llamada Francisca, me abordó en el pasillo. Dijo en voz baja: «Profesora, ¿ha visto lo que hacen en el ala D?» No supe qué responder. Ella notó mi incomodidad y añadió: «Si algún día quieres saber, entre allí después de las 9 de la noche». Nunca entré. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo, y también porque sabía que, aunque viera algo, no tendría a quién contárselo. ¿Quién me escucharía? ¿Quién me creería? Con los años la estructura del colegio cambió poco. Las alumnas seguían llegando de varias partes de España, algunas incluso de otros países. Muchas no hablaban bien español. Eso dificultaba la comunicación. La mayoría no recibía visitas frecuentes. Algunas nunca recibían a nadie. Oía a las monjas decir que el silencio era parte de la disciplina, que el aislamiento era educativo, que el contacto con el mundo exterior entorpecía la formación de las niñas. Pero lo que yo veía era diferente. Lo que veía era soledad, miedo, confusión. Era la ausencia de cualquier tipo de acogida verdadera. Muchas niñas se enfermaban, algunas físicamente, otras de una forma que no se veía por fuera. Niñas que empezaban a tener tics, otras que dejaban de comer, algunas que dormían demasiado, otras que pasaban noches enteras despiertas, sentadas en sus camas, mirando al vacío. Cuando intentábamos reportar algo, decían que era una fase, que era normal, que pasaría, pero no pasaba. Muchas seguían así hasta el fin del curso, y, a veces, eran retiradas sin ninguna explicación. Me preguntaba, ¿cuántas de estas niñas salieron de aquí peores de lo que entraron? Pero nunca encontré respuesta. A principios de los 2000, el colegio empezó a ganar más visibilidad. Hicieron algunas reformas, pusieron placas nuevas en la entrada, mejoraron la fachada. Era un intento de modernizar sin tocar lo que pasaba por dentro. Seguí dando clases, ahora a grupos un poco más pequeños. El contenido seguía siendo el mismo, pero la actitud de las alumnas parecía aún más distante. La mayoría no hablaba fuera del aula. Evitaban el contacto visual. Caminaban en fila por los pasillos, incluso cuando nadie lo ordenaba. La rutina era tan rígida que parecía parte del cuerpo. Y lo más extraño es que, con el tiempo, eso empezó a parecer normal. Fue en ese período cuando conocí a una alumna llamada Nuria. Tenía el pelo rubio, cortado corto, ojos castaños claros. Era muy inteligente y sacaba buenas notas, pero tenía un comportamiento extraño. Siempre llegaba antes que las demás, se sentaba al fondo del aula y observaba todo. Un día pensé que me estaba dibujando. Cuando pasé cerca, vi que era una página llena de números y frases sueltas, palabras que parecían códigos. Le pregunté si era para algún ejercicio. Respondió: «No, es solo para acordarme de las cosas». Eso me dejó inquieta. Pero como era una respuesta vaga, no insistí. En los días siguientes, seguí observándola. Siempre escribía en los mismos papeles doblados, que guardaba en los bolsillos del uniforme. Un día, esos papeles desaparecieron. Y con ellos, también su brillo. Nuria se volvió apática. Dejó de responder en clase. Pasaba los recreos sentada, sin interactuar con nadie. Cuando le pregunté si estaba bien, dijo que sí, con un tono frío, como si no quisiera seguir hablando. Después de eso, faltó 3 días seguidos. Cuando volvió, tenía un pequeño corte en la mano y ojeras profundas. Nadie comentó nada. Ni ella, ni las monjas, ni las compañeras. 2 meses después, nos enteramos de que la habían trasladado, sin previo aviso. Otra más que desapareció de la lista de asistencia. A esas alturas, mi cabeza ya estaba demasiado llena. Era como si cargara una caja con recuerdos pesados, situaciones que nadie veía, pero que estaban allí. No podía olvidar, ni dormir bien. Empecé a despertarme antes del despertador. Pasaba horas corrigiendo exámenes sin concentrarme. A veces leía la misma frase 10 veces, pero no podía irme. Por más que pensara en dejarlo todo, algo me retenía. Tal vez era el miedo, o el peso de la culpa, o la idea de que, aunque no pudiera hacer mucho,
Mi presencia allí servía para algo. No sabía explicarlo. Solo sabía que irme parecía incorrecto, como si estuviera abandonando a alguien. En 2003, contrataron a un nuevo empleado para el mantenimiento del edificio. Un hombre callado, que trabajaba de noche. Nadie sabía mucho de él. Un día entré en la sala de apoyo para buscar materiales y lo encontré sentado, con la luz apagada. Me pidió disculpas. Dijo que solo estaba descansando un poco, pero noté que tenía los ojos rojos. Se levantó, salió rápido, sin decir más. Semanas después, supe que lo habían despedido. La explicación fue conducta inapropiada. No dijeron qué significaba eso. Nunca más se supo de él. Pero me quedé pensando qué habría visto o escuchado. ¿Y qué significaba esa conducta inapropiada? Esas palabras vagas me asustaban, porque nadie explicaba nada con claridad. Todo se decía a medias, y todos aprendían a entender lo que no se decía. En 2005, el colegio recibió la visita de un grupo de sacerdotes de Zaragoza. Era una comitiva ligada a la congregación. Celebraron una misa especial, almorzaron con la dirección, sacaron fotos con algunas alumnas. Me invitaron a estar presente, pero permanecí en silencio durante todo el encuentro. Durante el almuerzo, uno de los curas comentó que el colegio era una fábrica de virtudes. Las monjas sonrieron, y yo sentí un escalofrío, porque sabía lo que había detrás de esa frase. Sabía el precio que esas niñas pagaban para mantener la imagen de virtud. Tras la visita, los pasillos estaban más limpios. Pusieron cortinas nuevas, pero por dentro, todo seguía igual. Las alumnas seguían caminando en silencio, mirando al suelo, y las que se atrevían a levantar demasiado la cabeza desaparecían poco después. A partir de 2007, la institución empezó a recibir también a niñas procedentes de hogares temporales, casos de tutela del gobierno, niñas con historias pesadas, y eran las que más sentían el impacto de la rigidez, porque ya llegaban heridas, ya habían vivido abandono, y al llegar allí, esperaban acogida, pero lo que encontraban era otra forma de control. Recuerdo a una chica llamada Lidia. Tenía 16 años, venía de un hogar en Cuenca. Llegó callada, pero con una postura firme. Parecía que iba a resistir, pero bastó un mes. Dejó de hablar. Empezó a escribir frases repetidas en sus cuadernos, como si intentara convencerse de algo. En un examen, en lugar de responder las preguntas, escribió: «No estoy enferma. Estoy despierta, pero aquí dentro nadie despierta». Corregí el examen como si estuviera normal. No anoté nada. No lo mostré a nadie. Lo guardé conmigo. Lo doblé. Lo escondí entre los libros que llevaba a casa. Era la única forma que encontré de conservar pruebas de lo que veía. Pero, aún así, siempre me preguntaba si eso servía de algo. Porque guardar no es actuar. Y aquello continuaba, año tras año, niña tras niña. En 2009, me llamaron a una reunión administrativa. Era algo común, pero esta vez había 2 monjas que nunca había visto. Me preguntaron si planeaba seguir hasta la jubilación. Respondí que sí. Una de ellas sonrió. Dijo que era bueno saberlo, pero el tono era diferente. Salí de allí con una mala sensación, como si me hubieran recordado que me estaban vigilando. En los meses siguientes, empecé a notar cambios. Algunas de mis funciones fueron transferidas a profesoras más jóvenes. Me dieron menos horarios. Me reubicaron en tareas de apoyo. No me despidieron, pero dejaron claro que estaba fuera del centro. Aún así, continué, hasta que llegara el momento, hasta que pudiera salir sin que pareciera una huida. Porque allí, salir siempre se veía como deserción, como si quien se fuera se llevara algo prohibido consigo. Y tal vez lo llevara, porque lo que se aprende allí dentro no desaparece. Se queda atrapado en la memoria, en la piel, en la forma de mirar. Y por más que pasen los años, ciertas cosas no se borran. En 2010, cumplí 35 años en aquel colegio. Ningún otro profesor había permanecido tanto tiempo. Muchas monjas ya habían sido reemplazadas por otras más jóvenes. La madre superiora anterior había sido trasladada. La nueva se llamaba Sor Consuelo. Era más política, más educada,
Sabía conversar con autoridades y visitantes, pero internamente nada cambió. La rutina era la misma, los silencios seguían, y los desaparecimientos también. Ese año decidí que sería el último, no por cansancio, sino porque había acumulado demasiada información, demasiadas historias, demasiados nombres, y sabía que, si no salía en ese momento, tal vez no tendría más fuerzas para enfrentarme a nada fuera de allí. Quería salir con lucidez, no rota. Pedí mi jubilación en septiembre. Me informaron que, como estaba dentro del plazo, podría finalizar mis actividades al acabar el curso. Faltaban poco más de 2 meses. Durante ese tiempo, empecé a organizar mis cuadernos, mis papeles y todo lo que había guardado con cuidado a lo largo de las décadas. Eran notas sueltas, algunas con fechas, otras con nombres. Nada con acusaciones directas, solo registros. En ese proceso, encontré una hoja con el nombre de una niña que casi había olvidado. Se llamaba Clara. Había sido alumna en los años 80. Tenía el pelo ondulado y una voz dulce. Fue una de las primeras en desaparecer. Y, curiosamente, también fue la primera que me dijo que sentía miedo sin saber de qué. Eso se me quedó grabado durante mucho tiempo. Cuando cogí esa hoja en las manos, vi que estaba amarillenta. Era un papel de más de 20 años atrás. Y aún así, recordé su rostro con claridad. Eso me hizo entender que no había olvidado nada. Solo había dejado de pensar por un tiempo. Pero los recuerdos estaban todos allí, intactos. Faltando 2 semanas para el fin del curso, me llamó la coordinación pedagógica. Me informaron que no sería necesario que aplicara los últimos exámenes. Otra profesora se encargaría. Dijeron que era para facilitar mi salida, pero yo sabía que no era eso. Era una forma de apartarme, de sacarme del aula antes de tiempo. Acepté sin protestar. Volví a casa con la sensación de que ya no querían mi presencia, y tal vez nunca la habían querido. En la última semana, recorrí los pasillos como quien se despide por dentro. Observé cada pared, cada aula, cada ventana. Los mismos pasillos donde vi a tantas niñas entrar calladas y salir sin aviso. Los mismos pasillos donde fingí no escuchar, no ver, no saber. El último día no hubo despedida oficial. Entregué mis llaves, firmé los documentos y me fui. Sin fiesta, sin palabras, sin abrazos, como si nunca hubiera estado allí. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando la pared. Eran casi las 5 de la tarde, la hora en que, durante 35 años, estaría dando clase o terminando el día. Pero ese día no tenía nada que hacer. En los primeros días fuera, no podía dormir. Me despertaba como si hubiera perdido una cita. Todavía oía campanas en mis sueños. Todavía sentía olor a desinfectante. Y todavía pensaba en qué niñas estarían en el colegio. Si alguna había desaparecido. Si alguna nueva había llegado. Empecé a organizar mis papeles por mi cuenta. Separé nombres, fechas, observaciones. Intenté armar una línea temporal, pero me di cuenta de que muchas cosas estaban incompletas. Algunas notas no tenían año, otras tenían nombres parciales. Empecé a pensar si valía la pena conservar eso, o si sería mejor olvidar. Pero olvidar nunca fue una opción. No después de todo lo que vi. Durante las décadas que trabajé allí, nunca me llamó la justicia. Nunca hubo una denuncia formal, nunca una inspección real. Las visitas siempre se anunciaban con antelación. Los informes siempre eran positivos. Y los registros oficiales mostraban un colegio ejemplar. Y eso era lo que me asustaba, porque por fuera todo era limpio, ordenado y respetable. Pero por dentro era un espacio donde nadie tenía voz. Ni las alumnas, ni los empleados, y cada vez que alguien intentaba romper ese silencio, desaparecía. Hubo veces en que pensé en contactar a la prensa, otras en que pensé en denunciar lo que sabía el Ministerio de Educación, pero siempre tropezaba con la misma pregunta: ¿qué tengo realmente que lo pruebe? Nombres y recuerdos no bastan. Sin pruebas, todo se convierte en palabra contra palabra. ¿Y quién escucharía a una mujer jubilada contra una institución centenaria? Esos pensamientos me acompañaban todos los días,
Salía a hacer compras y me encontraba pensando en rostros que no veía desde hacía años. Caminaba hasta la plaza y recordaba frases sueltas que oí en el pasillo. Un pedido de ayuda, un susurro, una nota rasgada. Un día, mientras paseaba por el centro, vi a una mujer mirándome de lejos. Me pareció conocida. Cuando pasé cerca, dijo mi nombre. «Profesora Concha». Respondí que sí. Sonrió. Dijo: «No se acordará de mí, pero fui alumna del Pilar. Me llamo Amparo». En ese momento no logré recordar, pero después de despedirnos, el nombre se quedó resonando. Volví a casa y busqué en mis notas. Estaba allí. Amparo. Entró en 1990. Estuvo solo 6 meses. Una de las que desaparecieron sin explicación. Ella me reconoció en la calle y me llamó por mi nombre. Me quedé con eso en la cabeza durante días. ¿Qué recordará ella? ¿Qué vivió después de salir? ¿Sabrá qué pasó con las demás? Pero no volví a verla. Y tal vez nunca lo haga. Tras encontrarme con esa exalumna en la calle, mi cabeza no tuvo más descanso. Pasé días enteros pensando en su nombre. Amparo. Intenté recordar su rostro de los tiempos del colegio, su forma de hablar, si alguna vez me había contado algo. Revolví mis cuadernos antiguos, miré las notas de décadas pasadas. Encontré una línea con su nombre, escrita a mano. Amparo, 1990. Salió sin aviso. Solo eso. Ningún detalle. Ninguna pista. Era un nombre más en la lista. Un rostro más entre tantos que pasaron por el colegio sin dejar rastro. Eso me molestaba, porque ahora sabía que al menos una de esas niñas estaba viva. Y más que eso, que se acordaba de mí, que me reconoció, que me llamó por mi nombre. Eso me removió de una manera que no esperaba. No era solo una cuestión de memoria, era una cuestión de responsabilidad. Estaba fuera del colegio desde hacía casi 2 años, pero me sentía aún ligada a ese lugar, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada allí dentro. Y cada vez que recordaba una historia, una desaparición, una mirada de miedo, era como si la puerta nunca se hubiera cerrado de verdad. En esa época, empecé a salir menos. Tenía miedo de encontrar a otras exalumnas, miedo de que alguien me preguntara algo que no sabría responder, o peor, que supiera, pero no pudiera decir. Tenía miedo de las preguntas, porque tenía miedo de las respuestas. En uno de los cajones de mi armario había un sobre con recortes de periódico, fechas de ingreso y salida, pequeños billetes que recogí durante los años. Nada de eso era ilegal, pero todo era demasiado sensible. Sabía que si eso caía en manos equivocadas, podía volverse en mi contra. Así que lo escondí mejor. Lo guardé en un fondo falso de una caja de costura. Era lo que tenía. Una caja con pruebas que nadie pidió. Un día recibí una carta sencilla, sin remitente, papel marrón, dirección escrita a mano. Cuando la abrí, era una hoja doblada en 3 partes. En la parte superior, un mensaje corto. ¿Todavía se acuerda de la hermana Teresa? Debajo, una frase recortada de un periódico. Congregación traslada a directora tras denuncia anónima. Y al final, una línea escrita con bolígrafo. Ellas también se acuerdan de usted. Mi corazón se aceleró. No había firma, no había fecha, no había ninguna pista sobre quién lo había enviado. Pero sabía de qué iba. La hermana Teresa había sido directora adjunta durante un período entre 1996 y 2001. Era discreta, pero rigurosa, muy cercana a la madre superiora de la época. Cuando la trasladaron, nadie explicó el motivo. Solo informaron que iría a servir en otra unidad, pero los rumores corrían por los pasillos. Las niñas susurraban, algunas lloraban por la noche, y las desapariciones aumentaron en ese periodo. Me acordaba de eso, y ahora esa carta me mostraba que alguien también se acordaba, y que me estaban buscando. Pasé semanas en alerta. Salía poco. Desconfiaba de cualquier timbre. Empecé a darme cuenta de que mi jubilación no había cerrado lo que quedó pendiente. Al contrario, parecía que todo se volvía más claro fuera de allí, porque allí dentro el silencio era obligatorio. Aquí fuera era una elección, y aún no sabía si quería romper ese silencio. Pero ya no podía dormir con él.
Una tarde, mientras tomaba café en el balcón, oí pasos lentos en la puerta. Era una mujer, con el pelo recogido, gafas oscuras. Se presentó como Alicia. Dijo que era periodista y que había oído hablar de mí a través de un contacto anónimo. Preguntó si tenía unos minutos. La invité a entrar, pero ella declinó. Dijo que prefería hablar allí mismo. Quería saber si había trabajado en el colegio Nuestra Señora del Pilar. Respondí que sí. Me preguntó cómo era el ambiente. Dije que era riguroso. Ella sonrió de lado y dijo: «No es eso lo que me han contado algunas exalumnas». Y me dio una tarjeta. Pidió que, si algún día quería hablar, podía llamarla. Y se fue. Guardé la tarjeta en el cajón. No llamé, pero no dejé de pensar en eso. ¿Quiénes son esas alumnas? ¿Qué le contaron? ¿Qué tipo de verdad están buscando? ¿Y qué esperan de mí? Volví a tener pesadillas, con pasillos vacíos, con voces apagadas, con notas rasgadas, con nombres que ya no conseguía recordar. Era como si todo estuviera regresando, pero ahora sin uniformes, sin campanas, sin horarios. Solo los recuerdos, crudos, sueltos, esparcidos por mi casa, por mi cabeza. Empecé a sospechar que había un movimiento en marcha. Alguien estaba recopilando relatos. Alguien estaba juntando las piezas. Y tal vez, más temprano o más tarde, llamarían a mi puerta. No como periodista, sino como parte de una investigación real. Y necesitaba prepararme, aunque no sabía qué sería esa preparación, porque lo que tenía no eran documentos oficiales, ni fotos, ni grabaciones. Era solo memoria. Y la memoria, por más firme que parezca, no se acepta como prueba. Un sábado por la mañana fui a la papelería de la ciudad. Pedí una carpeta grande, con elásticos, y empecé a organizar todo. Papeles fechados, hojas antiguas, notas con horarios, nombres, frases, cosas que solo tenían sentido para quien había vivido aquello. Anoté cada traslado repentino, cada nombre que entró y no salió, cada billete que guardé, y al final puse mi nombre en la última página. Solo mi nombre. Nada más. Fue la primera vez que miré todo eso como un conjunto, como un retrato de lo que nadie veía. Era como si hubiera documentado la sombra del colegio, no la que aparece en los libros, sino la que se arrastra por los pasillos, por las reglas, por las salas cerradas. Y aún así, no sabía qué hacer con eso, porque entregarlo era peligroso y esconderlo era cobarde. Después de organizar los papeles, mi cabeza no paraba. Pasaba mirando esa carpeta como si fuera a hablarme. Pasé varios días revolviendo cosas viejas, ropa que ya no usaba, cajas con fotos, sobresalientes con cuentas pagadas. Era como si estuviera buscando alguna distracción, pero en el fondo sabía que solo quería huir de lo que estaba guardado. Me despertaba antes del amanecer. Me sentaba en la cama y me quedaba pensando en qué hacer con todo aquello. No era periodista, ni policía, ni abogada. Era solo una exprofesora jubilada, viviendo sola en una casa pequeña, con una lista de nombres, fechas y recuerdos que nadie más recordaba. Pero yo los recordaba, y eso me retenía. Un día estaba en la calle comprando pan, cuando vi a una mujer parada al otro lado. Me miraba con atención. Cuando me di cuenta, cruzó y preguntó si era la señora Concha, que daba clases en el internado. Dije que sí. Sonrió levemente. Dijo que se llamaba Beatriz y que había sido alumna por poco tiempo, en los años 90. Dijo que no quería molestarme, solo quería decir que se acordaba de mí. Agradecí, le deseé un buen día y me fui. De vuelta a casa, las piernas me temblaban. Beatriz. Recordaba ese nombre. Era una de las niñas que desaparecieron de repente. Había apuntado su nombre en una hoja suelta, junto con otros. En la época dijeron que había vuelto a casa por decisión de la familia. Ahora estaba allí, adulta, mirándome a los ojos, recordándome. Y lo que más me asustó fue que no parecía nerviosa ni enfadada. Parecía en paz, pero no dijo nada sobre el colegio. Y yo tampoco pregunté. Guardé esa historia conmigo. Volví a revolver los papeles. Separaba los nombres. Anotaba el tiempo que cada una estuvo. Si hubo algún aviso. Si recordaba qué habían dicho en la época.
En muchos casos, no había nada, ni una justificación, solo el vacío, el nombre de la alumna, el año de ingreso y después, silencio. Sabía que guardar eso no cambiaba nada, pero tirarlo tampoco me parecía correcto. Una parte de mí quería olvidar, otra no me dejaba. Era como si aquello fuera lo único que me conectaba con las niñas que nadie vio salir. Fue en esa época cuando recibí otra visita de la periodista. Alicia apareció de nuevo en la plaza, como la vez anterior. Esta vez, se sentó a mi lado y preguntó si estaba bien. Dije que sí, pero ella notó que no era verdad. Me contó que otras exalumnas la habían buscado, que los relatos estaban creciendo, que muchas no querían mostrar su rostro, pero estaban empezando a hablar. Preguntó si aún tenía los documentos. Dije que sí. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, dijo que lo que tenía podía ayudar más de lo que imaginaba. Volví a casa con eso en la cabeza. Al día siguiente llevé la carpeta a su encuentro. Se la entregué en mano. Me agradeció con un apretón de manos firme, pero sin decir nada más. No quiso saber el contenido allí. Solo la tomó. Dijo que se encargaría de cuidarla y se fue. Me quedé parada, viéndola alejarse con lo que había guardado durante tanto tiempo. Después de eso, vinieron días extraños. Parecía que el pasado se estaba moviendo. Leí en un artículo online que la congregación estaba revisando prácticas internas de algunos colegios. No mencionaron nombres, pero sabía que era sobre el lugar donde trabajé, y eso me dio un apretón en el estómago. Empecé a recibir miradas diferentes en la calle. Algunas personas me saludaban como siempre, otras solo desviaban la mirada. Un día recibí una llamada de un número privado. La persona solo dijo «gracias» y colgó. Otro día oí a alguien aplaudir en la puerta, pero cuando fui a ver, no había nadie. Empecé a dormir con la puerta del cuarto cerrada. Por un tiempo pensé que estaba exagerando, pero todo estaba diferente. Ya no salía con la misma tranquilidad. Empecé a notar coches parados más tiempo del que deberían. Gente mirando hacia mi ventana como si quisiera confirmar algo. Y todo eso me hizo darme cuenta de que lo que estaba escondido durante tantos años finalmente estaba saliendo. Pero no como esperaba. No con justicia, ni con respuestas. Solo con ruido. Aún así, no me arrepentí de haber entregado los papeles. Era lo mínimo que podía hacer. Lo que me molestaba era saber que había tardado demasiado. Que, si lo hubiera hecho antes, tal vez algunas niñas habrían tenido un camino diferente. Tal vez no todas, pero una ya habría valido la pena. Otro día me senté en la cama con todos los cuadernos viejos abiertos. Los hojeé uno por uno. Vi los ejercicios de las alumnas, los billetes cortos que escribían. Uno decía, «No aguanto más comer en silencio». Otro decía, «No quiero dormir sola hoy». Cosas simples, pero que lo decían todo. Y yo las guardé como si fueran oro. Las guardé porque nadie más lo haría. Y ahora, incluso después de jubilada, incluso fuera de aquel edificio, incluso con tantos años ya pasados, aún me sentía allí dentro, como si todo siguiera ocurriendo, como si en cualquier momento la campana fuera a sonar de nuevo y alguien fuera a llamar a la puerta para decir que otra niña se había ido sin dejar aviso, y que, una vez más, nadie iba a preguntar por ella. Después de entregar los papeles a la periodista, no volví a tener noticias de ella por un buen tiempo. Ni llamada, ni carta, ni visita. Por un lado eso me daba paz. Por otro, me dejaba inquieta. Pensaba todo el tiempo si ella había hecho algo con eso, o si todo se había quedado allí. Pensé incluso en buscarla, pero desistí. No quería parecer que estaba intentando forzar algo. Lo que podía hacer, ya lo había hecho. En esa época empecé a tener dificultades para dormir. Me despertaba en mitad de la noche, sin motivo. Me quedaba acostada en la oscuridad, recordando cosas antiguas, repasando nombres, rostros, frases sueltas que oí en los pasillos. Todo volvía con mucha claridad. A veces soñaba que aún estaba dando clase y me despertaba con el corazón acelerado. No era exactamente miedo. Era una sensación de que las cosas no estaban resueltas. Hubo una noche en especial que quedó marcada.
Me desperté de madrugada con un ruido de papel. Me levanté, encendí la luz y vi que uno de los cajones de mi mesita de noche estaba abierto. Dentro estaba un cuaderno que no veía desde hacía años. Un cuaderno pequeño, de tapa oscura, con notas que hice en la década de los 90. Lo abrí y leí una página que hablaba de la niña que desapareció después de escribir «Estoy despierta, pero aquí nadie despierta». Ya había leído eso muchas veces, pero esa madrugada la frase me golpeó de otra manera, como si fuera nueva. Me quedé el resto de la noche sentada en el borde de la cama, sosteniendo ese cuaderno. Cuando amaneció, preparé café y me quedé mirando por la ventana. Vi a la gente yendo a trabajar. Vi a madres llevando a sus hijos a la escuela. Vi a jóvenes charlando en la esquina. Y pensé que muchas de esas niñas, si hubieran tenido otra oportunidad, podrían estar allí fuera también, viviendo una vida sencilla, sin miedo, sin silencio, sin castigo, solo viviendo. Pero no estaban. Esa misma semana, recibí un sobre en el buzón. Era blanco, sin remitente. Dentro solo una hoja con 3 frases. Sabemos quién es usted. Algunas recuerdan con cariño, otras con dolor, pero todas recuerdan. Lo leí varias veces. No era una amenaza, pero tampoco era consuelo. Era solo un recordatorio. Pensé en tirarlo, pero lo guardé. Lo puse junto con los recortes que aún tenía, porque, de alguna manera, formaba parte de la historia. Unos días después, fui al mercado. Allí encontré a una mujer más joven. Debía tener unos 40 años. Me miró por un momento. Luego se acercó y dijo: «Usted me dio clase. Me llamaban Carmencita. ¿Se acuerda?». Forcé la memoria. El nombre me sonaba, pero el rostro no. Dijo que estuvo solo un año en el colegio. Luego su madre la sacó por un problema que nunca explicaron bien. Le pregunté cómo estaba. Respondió que estaba bien, que se había casado, que tenía 2 hijos y que a veces aún soñaba con los pasillos del internado. Dijo que durante muchos años pensó que los sueños eran exageraciones de su cabeza, pero que ahora, leyendo relatos en Internet, vio que otras niñas también habían pasado por lo mismo. Me quedé en silencio. Ella me abrazó. Dijo que no guardaba rencor y se fue. Me quedé allí parada, con la bolsa en la mano, sin saber si sentía alivio o vergüenza. Era como si todo estuviera volviendo poco a poco, por las manos de quienes no esperaba volver a encontrar. Empecé a evitar salir de casa con frecuencia. No era por miedo, era por agotamiento. Cada rostro en la calle podía traer un recuerdo. Cada nombre que me llamaban podía abrir una herida. Ya no sabía separar lo que era pasado de lo que era presente. Todo se mezclaba. El colegio ya no existía para mí físicamente, pero aún ocupaba un espacio dentro de mí que no sabía cómo quitar. Un sábado por la tarde, escuché un golpe en la puerta. Era un chico con un sobre. Dijo que era una entrega personal, firmada por una tal Fundación de Apoyo a Mujeres en Situación de Riesgo. Cogí el sobre, firmé, entré y me senté en la mesa de la cocina. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita a máquina, con un lenguaje formal. Decía que estaban recopilando relatos de mujeres que trabajaron en instituciones cerradas durante los años 70, 80 y 90. Decían que mi nombre había sido indicado por alguien. Al final, invitaban a una reunión en grupo. Rompí la carta. No por desprecio, sino porque sabía que no podría. No puedo sentarme en un círculo y contar lo que vi. No quiero escuchar historias que se parecerán a las que ya están aquí dentro. No quiero recordar en voz alta. Escribir es diferente. Pensar es diferente. Pero hablar, con alguien mirando, con otra persona esperando tu respuesta, eso no lo consigo. Algunas personas me dicen que tal vez me arrepienta por no haber hecho más. Otras dicen que al menos lo intenté. Pero lo que nadie entiende es que vivir tanto tiempo en silencio cambia la forma en que te expresas. Uno se acostumbra a guardar, a esperar, a soportar callado. Y cuando intenta cambiar eso, el cuerpo no acompaña. El corazón quiere, pero la boca no se abre. Otro día recibí una nueva llamada. Esta vez no era anónima. Era Alicia, la periodista.
Dijo que estaba en un proyecto de documental y que quería saber si estaría dispuesta a grabar una declaración. No necesitaba ser una entrevista. Podía ser solo mi voz. Dijo que protegería mi identidad. Agradecí, pero dije que no. Insistió con mucho respeto, pero dije que no podía. Ella entendió. Dijo que solo llamó para decir que mucho de lo que pasé ayudó a otras mujeres a contar también, y que eso ya tenía valor. Colgué con los ojos llenos, no de tristeza, sino de algo extraño, una mezcla de alivio con peso, como si alguien hubiera confirmado que no estaba sola en todo ese recuerdo. Pero aún así, incluso con todo eso, aún no me siento en paz, porque las historias siguen apareciendo, porque los relatos no se detienen, porque aún hay gente ahí fuera intentando entender lo que vivió, y hay gente ahí dentro fingiendo que nada pasó. Y eso es lo que más me molesta. El silencio de los que sabían, el desprecio de los que fingen, y la certeza de que, por más que la verdad salga a la luz, no todos querrán querer escucharla. Los días fueron pasando, y seguí con mi rutina como podía. Tomaba mi café, fregaba los platos, daba una vuelta por el barrio cuando el sol no estaba fuerte. Pero todo ahora parecía diferente. La calle era la misma, los vecinos eran los mismos, pero dentro de mi cabeza todo había cambiado. Era como si hubiera abierto una entrada y no supiera cómo cerrarla. Intentaba no pensar, pero cada sonido, cada palabra, cada rostro que cruzara el mío, me traía de vuelta lo que quería olvidar. Una tarde, recibí una carta de la parroquia del barrio. Era una invitación para participar en una misa especial para educadores jubilados. Ni lo pensé 2 veces. La rompí. No porque tenga rencor contra la Iglesia, sino porque sé que muchos de los que participaron en lo que pasó dentro de aquel colegio también asistían a misa. Llevaban el crucifijo en el pecho y los ojos bajos, pero sabían exactamente qué estaban permitiendo. Yo los vi, conviví con ellos. Me callé a su lado. La semana siguiente, escuché a 2 señoras hablando en la fila de la farmacia. Comentaban sobre un colegio de monjas en otra ciudad donde también estaban investigando maltratos. Una dijo: «Estas chicas inventan mucho». La otra respondió: «Pero hay cosas que no se pueden fingir». Me quedé allí parada, escuchando sin decir palabra, y pensé en cómo el mundo todavía no sabe qué hacer con historias como estas. Algunas personas ignoran, otras acusan, otras se aprovechan, pero casi nadie escucha de verdad. Volví a casa y me senté en el patio. Me quedé mirando al cielo. Recordé a una niña llamada Pilar. Tenía ojos grandes, curiosos, expresivos, y siempre hacía muchas preguntas, preguntaba mucho. Un día dejó de hablar. Se quedaba mirando por la ventana, sin moverse la silla. Dijeron que era una fase, era la época. Luego dijeron que después, que tenía problemas en casa. Después, que había sido trasladada. Nunca más supe de ella. Pero esa tarde, mientras el cielo empezaba a cambiar de color, pensé que tal vez ella había intentado gritar por ayuda. Y nadie la escuchó. Ni siquiera yo, Toado. No, otro nombre me vino a la mente. Inés. Siempre guardaba un cuaderno escondido dentro de su camisa. Escribía sin parar. Un día ese cuaderno desapareció. Ella se desesperó desesperada. Le pregunté qué era, y dijo: «Era solo para recordarme que soy persona». Esa frase se quedó conmigo durante años. Y ahora, después de todo, entendí qué quería decir. Dentro de aquel colegio, uno dejaba de ser persona. Se convertía en regla, tarea, horario, castigo. El día siempre era igual. El silencio era constante. Y lo único que cambiaba era el miedo. Empecé a tener más cuidado con quién me tocaba en la puerta. Un día llamé a un hombre alto, de traje. Me llamó por mi nombre. Dijo que trabajaba con un equipo de abogados que estaban siguiendo casos de exalumnas que habían pasado por instituciones religiosas. Dijo que mi nombre había sido citado como alguien que podía colaborar. Le pregunté quién lo había citado. No lo dijo. Solo se ofreció dijo que quería ayudar de forma confidencial. Agradecí, pero no acepté. Ya no confío en gente que aparece ofreciendo escucha después de tantos años. Quien quiso escuchar,
escuchó en su momento. Quien ahora aparece queriendo ayudar, muchas veces solo quiere limpiarse. Seguí mi vida como podía. Había días, buenos días. Había días, malos días. Pero todos los días estaban marcados por algún recuerdo, incluso los pequeños. El sonido de una campana lejana, la voz de un niño en la calle, el olor a desinfectante fuerte. Todo eso me llevaba de regreso. Lavaba los platos y recordaba el comedor. Barría el patio y recordaba el corral. Y siempre que veía a una adolescente caminando sola, mi pecho se apretaba, porque sentía, ¿estará segura? ¿Alguien la estará cuidando? Porque sé qué pasa cuando nadie lo hace. Otra tarde fui a la kiosco a comprar el periódico. En la portada había un reportaje sobre el silencio de las educadoras. Me quedé parada, mirando. Lo compré. Volví a casa y lo leí todo. Hablaba de mujeres como yo, que trabajaron durante años en colegios internados, que vieron, que oyeron, que sintieron, pero que, por miedo, por rutina o por costumbre, se callaron. Algunas intentaron hablar después, otras nunca lo lograron. Leí cada línea como si fuera mía. Al final, mencionaban a una mujer de Zaragoza que pasó 30 años enseñando y ahora vive recluida, sin hablar con nadie. Decían que no superó el pasado. Pensé, ¿quién lo supera? No creo que uno supere. Uno aprende a convivir. Aprende a vivir con las preguntas que nadie responde. Aprende a cargar con la culpa, incluso sin saber si es del todo tuya. Aprende a no esperar que alguien lo entienda. Y sigue, porque parar también no resuelve. En una de mis últimas salidas al mercado, vi a una mujer con un bebé en brazos. Me miró, sonrió y sonrió. Preguntó si había dado clase en el Colegio Pilar. Dije que sí. Dijo, mi madre estudió allí. Dijo que usted era una de las pocas que no gritaba. No supe qué decir nada. Agradecí. Ella volvió a sonreír y se fue. Me quedé allí, con la bolsa en la mano, pensando que tal vez, en medio de tantas cosas mal hechas, dejé un buen recuerdo en alguien. Aunque pequeño, aunque silencioso. Hoy en día, cuando me preguntan qué hice qué, respondo que fui profesora. Pero en mi cabeza, esa palabra pesa. Porque sé que enseñar es mucho más que dar clase. Es cuidar, es observar, es proteger. Y no siempre logré hacer todo eso. A veces por miedo, a veces por no saber cómo, a veces por vergüenza y a veces por no creer que alguien me escucharía. Pero ahora, después de todo, entiendo que mi peor error no fue lo que hice, fue lo que dejé pasar, y eso no se me quita de la cabeza. Recibí una llamada a principios de la semana. Era una mujer de voz firme. Dijo que trabajaba en una oficina jurídica en Valladolid. Estaban recopilando testimonios para un caso antiguo que involucraba a 3 instituciones religiosas de la región. El nombre del colegio apareció en una de las denuncias. Me preguntó si estaría dispuesta a dar mi testimonio. Dije que no. No insistió mucho. Solo dijo que, si cambiaba de opinión, podía llamar. Anoté el número, pero lo tiré en el cajón. No porque quiera olvidar, sino porque sé exactamente a dónde lleva eso. Ya he visto este tipo de cosas antes. Las investigaciones empiezan con fuerza, luego se paran a mitad de camino, y quien habló es quien queda con el problema. Fui profesora durante demasiado tiempo para creer que la verdad sola cambia algo. Vi muchas promesas hechas y deshechas dentro de aquellos muros. Vi a niñas que juraron proteger y que desaparecieron 3 días después. Vi a directoras que decían que todo estaba siendo investigado y que, al final, solo cambiaban el nombre en la lista. El sistema no quiere justicia, quiere orden. Y si alguien perturba ese orden, se le aparta. Otro día una exalumna me envió una carta. No firmó, pero escribió lo suficiente para que supiera quién era. Decía que ahora tiene 2 hijas. Decía que intentó suicidarse a los 23 años. Decía que pasó años pensando que estaba loca, hasta que se dio cuenta de que el problema no estaba en ella, sino en lo que le hicieron cuando era pequeña. No me culpaba, pero decía que nunca entendió por qué los adultos de aquel colegio fingían no ver. Dijo que solo quería haber oído un «sé lo que está pasando».
Esa frase se me quedó en la cabeza durante días, porque yo sabía, no todo, pero lo suficiente, y no lo dije. Hubo un momento en que pensé en escribir a todas las niñas que pasaron por mí, pero ¿qué les diría? ¿Que lo siento? ¿Que me arrepiento? ¿Que tenían razón y no hice nada? Eso no resuelve, y tal vez incluso duela más, así que me quedo callada, porque no quiero parecer que ahora, después de todo, quiero limpiar mi conciencia con una disculpa vacía. La última semana, 2 personas vinieron aquí, un chico con una tablet y una mujer con un credencial. Dijeron que estaban haciendo una encuesta sobre el impacto de las instituciones religiosas en la educación de las niñas. Hablaron con palabras bonitas, con sonrisas entrenadas, intentando mostrar que solo querían entender. Dije que no quería participar. Agradecieron y se fueron. Pero la verdad es que sabía que, si hablaba, acabaría diciendo más de lo que debía. Y al final, quien habla demasiado termina solo. No estoy esperando justicia. Ya entendí que eso no llegará. Lo que me molesta es que todo sigue como si nada hubiera pasado. El edificio se convirtió en un centro de eventos. Las monjas más antiguas fueron trasladadas a residencias. Los archivos antiguos desaparecieron. Las niñas crecieron y siguieron sus caminos, muchas sin saber qué era normal y qué no lo era. Y yo me quedé aquí, con los recuerdos, con las notas, con las anotaciones que nadie más quiere ver. Otro día intenté quemar algunos de los papeles. No pude. La mano temblaba. Sentí como si estuviera borrando la única prueba de que todo aquello realmente existió. Volví a guardarlos. Los escondí mejor. No por miedo de que alguien los encuentre, por miedo de que se pierdan, porque cuando me vaya, nadie más sabrá qué significan esas listas, esas fechas, esas observaciones en el margen de la página. He pasado los últimos meses evitando hablar con cualquiera que toque este tema. Algunos aún me buscan. Dicen que están escribiendo un libro, un proyecto de ley, un documental. Dicen que mi testimonio es importante. Agradezco, digo que entiendo, pero no participo. No quiero que usen mi voz como apoyo, ni como escudo, ni como bandera. Hay cosas que no se explican en vídeo, ni en texto, ni en un tribunal. Lo que pasó en aquel colegio no cabe en una declaración de 5 minutos, ni en una audiencia. Es mucho más sucio, más largo, más profundo. La semana pasada supe que una de las monjas murió. Era una de las responsables de la disciplina. Siempre llevaba un manojo de llaves colgado en la cintura. Todas las niñas le temían. Escuché que murió en paz, con su familia alrededor. La hija de mi vecina fue al velatorio. Dijo que fue bonito. Me quedé pensando si alguna de las niñas que pasaron por ella supo de la noticia. Si sintió algo, si lloraron, o si simplemente lo ignoraron. No fui. Ni siquiera pensé en ir. Hoy vivo con un armario cerrado con llave dentro de mi cuarto. Solo yo tengo la llave. Ahí dentro está todo lo que queda de ese tiempo. Las listas de papel, los cuadernos con observaciones, las copias de billetes, las fechas de entrada y salida. A veces, lo abro solo para confirmar que aún están ahí. No toco nada. Solo miro, como quien verifica si el pasado sigue en pie. Si alguien, algún día, encuentra eso, tal vez entienda mejor que yo qué significaba todo aquello. O tal vez lo tire sin siquiera leerlo. No estaré aquí para verlo. Lo que sé es que durante mucho tiempo pensé que la mayor culpa era de las monjas. Luego pensé que era de las familias. Después, creí que era del sistema. Hoy, pienso que la culpa era de todos. Un poco de cada uno. Y quien vio y se cayó, como yo, también forma parte de eso. No cuento esto para ser perdonada, ni para convertirme en ejemplo. Lo cuento porque ya no puedo guardarlo sola. Pero aún así, no espero que alguien lo entienda. Porque hay cosas que para entenderlas, hay que vivirlas.